Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Te parece, Rocío, que está bueno que comencemos la charla? Primero agradecerte a vos, agradecerle a las compañeras que organizaron esta actividad. Queremos que nos cuentes por qué es importante tener una asociación civil, cómo se gestiona, y para poder gestionar en el Estado, en la provincia, en el Estado provincial, en el Estado nacional, es importante contar con las asociaciones civiles. Nosotros como las Tres Banderas somos una asociación civil sin fines de lucro. Así que te dejamos la palabra. No sé si Verónica quería decir algo. Particularmente te agradezco muchísimo, particularmente y en nombre de la organización, por brindarte, por trabajar por darnos una mano a nuestra organización y bueno, y para brindarte en esta charla. Muchísimas gracias, Facundo. Muchas gracias a vos, a Verónica, totalmente a las Tres Banderas, a su comisión de mujeres, por también llevar esta oportunidad a su ciudad y a las demás asociaciones del conjunto, en la comunidad en su conjunto, porque es importante y es una llegada eh, a la gente, a los vecinos en esta situación, ¿no? Sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Bueno, Sí. Rocío, bueno, no, agradecerte, Rocío, por esta predisposición tuya para poder brindarnos los conocimientos técnicos o jurídicos que necesitamos al momento de poder regularizar lo que son las personas jurídicas, y bueno, cuál es el nacimiento, la constitución, que muchas veces en estos lazos que nos unen de solidaridad, uno pretende hacer cosas, pero necesitamos una formalidad para darle nacimiento a esto y su posterior crecimiento, ¿no? Como una persona que es, y realmente el desconocimiento o por falta de tener acceso por ahí en nuestras ciudades o en nuestros pueblos, de poder todo en regla, sucede mucho con los clubes de barrios, y la imposibilidad que tienen de acceder a subsidios o créditos para poder concretar sueños, que son sueños solidarios y proyectos en comunes. Así que siempre son consultas que nos surgen, que nos hacen los vecinos o integrantes de algún espacio, de algún club, y creo que es sumamente necesario poder dar a conocer estas herramientas que tenemos, la realidad de esos sueños colectivos, ¿no? Así que bueno, nada más que agradecerte, Rocío, y te dejamos para que puedas exponer tu clase. Gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, Vamos a darle inicio a todo esto. Vamos a hablar únicamente de las asociaciones civiles dentro de la órbita de la Dirección Provincial de Personería Jurídica de la Provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, primero vamos a hablar del concepto de asociaciones civiles. ¿Qué son las asociaciones civiles? ¿Qué es lo que constituyen para nuestra sociedad? Son organizaciones de la comunidad orientadas a tener personerías jurídicas. Están integradas por varias personas que se constituyen sin fines de lucro, para el cumplimiento de un objetivo, de un interés en general que tengan, de un bien común a los cuales se reúnan. Sus objetivos pueden ser culturales, artísticos, deportivos, asistenciales. Una asociación civil hoy por hoy es una biblioteca, es un centro de jubilado, es un centro cultural, es un club. Lo vemos a lo largo de nuestra vida social de diferentes maneras, una ONG, en diferentes facetas, ¿verdad? Bueno, hay distintas pautas para su constitución, pautas que nos establece la misma dirección. Yo siempre lo establezco en el entorno de la dirección provincial. ¿Por qué? Porque todo lo que quede en la jurisdicción de provincia va a la Dirección Provincial de Personerías Jurídicas. Si bien en la página están diferentes formularios, están los procedimientos de constitución, pero por ahí es importante que se puedan tener en los conceptos y las ideas de lo que uno va a plasmar cuando realiza un documento, ¿verdad? Bueno, las pautas específicas para la constitución, primero es hablar de una denominación. ¿A qué me estoy refiriendo con una denominación? La denominación de la personería es un nombre específico
pautas específicas para la Constitución, denominación, hablábamos, un nombre que no sea un nombre propio, se trata de evitar de que sea un nombre propio. En los clubes se usaba mucho antiguamente, por ejemplo, no sé, un club Pedro Benoit, hay varios que tienen nombres propios, pero ahora se trata de evitar esa denominación. El domicilio social, que es la sede social, el domicilio, la jurisdicción, la calle, el número en el cual la personería va a funcionar, el estatuto social y los integrantes por categoría. La denominación y el domicilio social se plasman en un primer formulario que es el anexo 11. El anexo 11 es un formulario prediseñado que tiene la dirección, en el cual se va a plasmar el nombre adoptado, el nombre que se elijan, dos posibles nombres más, es decir, 3 nombres, y el domicilio, que anteriormente estuvimos diciendo lo que era, la calle donde va a funcionar, específicamente que esté en la órbita de Provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de distintas partes del estatuto. Eso se presenta, ese anexo 11 se presenta, se realiza la reserva para ver si la dirección no tiene un nombre similar, una denominación similar, y una vez aprobado, se presentan otros formularios, entre ellos el estatuto social. El estatuto social es el instrumento más importante que va a tener la asociación civil. Va a empezar con un acta constitutiva, que acá decimos que es la manifestación de voluntad de los constituyentes en asociarse, de conformar una asociación civil. Va a tener la denominación social, la individualización de la sede social, la declaración jurada de incompatibilidades de las personas que lo van a integrar, es decir, que no tengan cargos políticos o que sean expuestos políticamente, la distribución de los cargos en la Junta de Comisión Directiva, en la Comisión Revisora de Cuentas, el valor de la cuota social, es decir, el patrimonio inicial con el cual se va a constituir la asociación, y las contribuciones y los socios que tenga la asociación. Todo eso en el acta constitutiva, que es la primera parte del estatuto. Habíamos dicho un nombre, posteriormente viene el artículo 2 con el objeto. El objeto van a ser diferentes puntos, pautas que la asociación va a tener con el fin en sí misma, la finalidad común, su razón de ser, de funcionamiento. El objeto es primordial, principal, tienen que ser enunciaciones claras, concisas, sobre de los cuales la asociación civil va a trabajar a futuro, siempre orientados al bien común, excluyendo la finalidad de lucro, ya que las asociaciones no tienen esa finalidad, y programados para el bienestar, que sean objetos lícitos, que se encuentren dentro de la finalidad específica, que no sean contrarios a las buenas costumbres, ¿verdad? Bueno, una serie de requisitos que se especifican para que las asociaciones puedan funcionar. No van a ser ni muy generales ni muy específicos. ¿Por qué? Porque esos objetivos van a quedar a perpetuidad, para siempre con la asociación. ¿Se pueden reformar? Se pueden reformar, pero no es lo indicado, porque uno, cuando constituye un instrumento de semejante, vamos a decir, valor significativo, valor registral incluso, no lo quiere modificar posteriormente en poco tiempo, vamos a decir. Bueno, el domicilio social se vuelve a incluir, establecido por la calle, la jurisdicción, la provincia, el partido, todo bien delimitado, la ciudad en la cual se encuentra, el plazo, que es un mínimo de 10 años y un máximo de perpetuidad. Por lo general es mejor constituirlas a perpetuidad. Las causales de disolución, que son muy importantes en una asociación civil, las contribuciones que van a conformar el patrimonio inicial. El patrimonio inicial es un mínimo de 300 pesos hoy por hoy en Provincia de Buenos Aires. Puede ser mayor, pero nunca menor. Las clases y categorías de asociados. Hay diferentes categorías de asociados, hay hasta 3 categorías. Es según también la categoría de la asociación civil que se pretende constituir, que después vamos a aplicarlo, vamos a desarrollarlo posteriormente. Diferentes especificaciones internas de la asociación civil, es decir, un régimen de ingreso, de admisión,
de renuncia, de sanciones, todo esto para los asociados, el derecho de defensa o de recurso que pueda llegar a tener un asociado ante un posible conflicto, todas regulaciones internas que tengan la comisión directiva o la comisión revisora de cuentas para con los asociados. Después, posteriormente, nos va a hablar de los órganos sociales, de gobierno, de administración y de representación. Esas tres características son las que definen a la comisión directiva de una asociación. Por eso es tan importante hablar de los integrantes y del número de integrantes mínimo que tenga una asociación para empezar a funcionar, y de la relación interna que se tenga con esos integrantes. La comisión directiva, después, posteriormente, va a ser la encargada de llevar a cabo las asambleas. La comisión revisora de cuenta va a ser encargada de la fiscalización interna, de la regulación, de los requisitos de integración, del balance, del patrimonio, de la vida económica de la asociación. Son órganos que son específicos e importantes dentro de una asociación civil. Luego hablar del procedimiento de reforma, de liquidación, de fusión. Eso en el mismo estatuto social está todo plasmado. Estamos hablando en diferentes etapas de la vida de una asociación civil. Por ejemplo, el mismo estatuto de una asociación va a establecer el procedimiento por el cual se reforme. Hay un procedimiento prediseñado, y ante una posible disolución o fusión con otra personería, que puede llegar a ser por el paso de los años, ¿a dónde va a quedar el remanente de los bienes que la personería jurídica disponga, vamos a decir? Eso está en los artículos casi últimos, pero no es despreciable la información porque es muy importante. Yo siempre lo que aconsejo a las personas que van a constituir es que tengan bien en claro estos recaudos y que lean bien todas las partes de un estatuto. Acá en esta filmina vemos que hay un modelo tipo que la dirección les da a los administrados para que puedan constituir, que se descarga. Ahí tienen el link de la página para descargarlo, y ahí también ver las diferentes partes que les hemos estado enunciando en las filminas, que son las más importantes, vamos a decir. Vamos a hablar de los órganos de la asociación. Acá venimos a desglosar un poco lo que estuvimos hablando anteriormente. Tenemos tres órganos específicos. Uno que parece no ser un órgano, pero es un órgano en sí. La comisión directiva es el órgano de administración de la asociación civil. Va a estar conformada por un mínimo de 8 miembros: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal 1, vocal 2, revisor de cuenta titular y revisor de cuenta suplente. Hasta un máximo de 12. Los revisores de cuenta pueden ser más y los vocales pueden ser más. Pero los primeros cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, tienen que ser los mismos siempre y son únicos. Hay diferentes incompatibilidades entre ellos, es decir, no pueden ser familiares. El secretario no puede ser familiar de un revisor de cuenta, no pueden ser hermanos. Eso está dentro de las incompatibilidades que la establece la misma dirección de personería. También la comisión revisora de cuenta es otro organismo, es el órgano específico de fiscalización. Es un órgano que intercede en los momentos de la aprobación de los ejercicios económicos, que se dan de manera anual. Ya cuando la asociación ya está constituida, al año de constitución se celebra la primera asamblea de aprobación de ejercicio económico. En esa primera asamblea, esta comisión revisora de cuentas fue la encargada de juntar durante todo un año la documentación contable, de hacer el inventario, de realizar los balances, la memoria y de preparar ese ejercicio económico
para exponerlo ese día a los socios. Por eso es tan importante. Es el órgano de fiscalización. Y las asambleas son otros órganos. Es un órgano de gobierno. Ahí la comisión directiva va a tener la posibilidad de exponerle a los socios qué se hizo durante el año, qué es lo que está pasando con la asociación, qué problemas tiene, qué preocupaciones tiene, qué es lo que ha acontecido durante el año, qué buenas cosas le pasó a la asociación durante el año, y a su vez los socios le van a pedir explicaciones a la comisión directiva acerca de cuál fue el balance del año, positivo o negativo. Está compuesto por todos los socios con derecho a voto. Por eso es tan importante de que las asambleas se lleven a cabo. La misma dirección nos dice que lo recomendable es que se lleven a cabo una vez al mes, previendo cualquier clase de valor asociativo, porque muchas veces ahora nosotros estamos en un momento de que no nos podemos juntar, pero lo podemos hacer por Zoom, no hablando, ¿no?, de la aprobación de balance, pero se puede hacer una asamblea hoy por Zoom para más o menos llevar el diario de una asociación civil. No va a tener efectos registrales en los libros de actas, ni nada de eso, pero sí va a ser informativa, para que los demás socios no pierdan el hilo, vamos a decir, de lo que está pasando dentro de la asociación durante estos momentos. Además que hay asociaciones que así lo exigen, más allá de que sabemos que hay otras asociaciones que trabajan diariamente, ya sea que haya pasado este momento, ya sea que estemos en un periodo de pandemia. ¿Por qué? Porque así lo exigen su realidad social. Un comedor comunitario, una sociedad de fomento, no puede cerrar sus puertas. De hecho, vemos que no las han cerrado. Y es específicamente, hoy por hoy, la razón de ser de estas asociaciones, el acompañar en estos difíciles momentos a la sociedad, el estar muchas veces del brazo del vecino, del ciudadano, del hombre común de barrio, ayudando al vecino, a la otra persona, a los chicos del barrio, a la gente del barrio, asistiendo a la gente mayor que no puede salir de sus casas. Lo vemos mucho dentro de la órbita local. El estatuto modelo decimos que impone requisitos de integración, de duración de mandatos, prevé hasta una duración de 4 años en los mandatos. Siempre es aconsejable de la comisión directiva y de la comisión fiscalizadora. Siempre es aconsejable de que sean 2, porque se renuevan las autoridades. Y muchas veces los mismos socios piden eso, que se renueven las autoridades, aunque sean los mismos, pero cubrir las diferentes vacantes de los cargos en diferentes lugares. Muchas veces la gente se lleva de distinta manera. Quizás una persona no era tan idónea como vicepresidente y lo es como secretario. Quizás el tesorero no funcionaba en la tesorería, pero funciona muy bien siendo vicepresidente. Algunas veces hay gente que tiene más protagonismo que otras. Los más importantes siempre son presidente y secretario y tesorero, pero muchas veces el vicepresidente es el que hace toda la labor, o un vocal es el que ayuda como si fuera un secretario. Vemos diferentes realidades en lo que son las personerías. En la próxima filmina hablábamos de los 8 integrantes, los cuales ya los destacamos, y de diferentes categorías de las asociaciones civiles. Acá nos dice la misma dirección. Esto es muy importante a los fines de los socios y de el acervo económico de las asociaciones civiles. La categoría más común es una categoría 1. Son menos de 100 socios y hasta un monto equivalente de ingresos anuales, equivalente a la categoría G del monotributo. Para que ustedes entiendan, es aproximadamente 1.300.000 pesos. Nadie llega a eso. Todos estamos dentro de la categoría 1. Pero no es en vano esta información, porque hay clubes que son grandes y que también van en el mismo régimen. Hay asociaciones, hay fundaciones que también son grandes. No es desdeñable hablar también de una categoría 2, más de 100 socios,
y ingresos anuales mayores a 1.300.000, y una categoría 3 con más de 2.000 socios y con diferentes ingresos de categorías, que es el valor fiscal. Una asociación de categoría 1 no tiene la obligación de certificar el balance por el Consejo de Ciencias Económicas para presentarlo en la dirección. Y las demás asociaciones sí. Hasta acá nosotros expusimos lo más importante que se tiene que tener en cuenta al momento de constituir. Esto es el ABC, que uno lo tiene que tener bien en claro cuando piensa o cuando proyecta hacer una asociación. Los pros y los contras. Para la simplificación de trámites, la documentación exigida es una minuta rogatoria, anexo 2, con firma certificada por el presidente o el secretario, el estatuto del cual hablamos, una copia certificada del estatuto, todo esto, el estatuto pasado en escritura pública, todo esto que plasmamos pasado en una escritura pública, y la copia certificada de la misma, también realizada por el escribano según las leyes registrales de la jurisdicción pertinente. Luego vamos a necesitar una nota solicitando el reconocimiento al director de Personería Jurídica de Provincia de Buenos Aires y la autorización administrativa para poder funcionar, y una declaración jurada patrimonial. Estos son los 5 formularios, dentro de ellos el instrumento más importante de todos, que es el estatuto, que vamos a presentar el día que vayamos a constituir a la dirección. Esos 5 formularios son requisito in limine de lo que es la dirección. Ahí los tenemos bien en el Power enunciados. Esto después, si lo podemos pasar a la gente, no hay ningún problema, es para que ustedes tengan, incluso hay enlaces también para que puedan buscar la información pertinente sobre todo lo que se ve acá, para que tengan más a mano y explicado todo este conjunto de trámites que parece mucho, pero después se traducen en 5 formularios que se presentan y que la asociación ya queda constituida con un ingreso de trámite de esa manera. Quiero hablar también, no sé si hasta ahora ustedes quieren hacer alguna pregunta sobre esto, sobre el proceso de constitución de las personerías. Hola, sí, soy Álvaro. Te quería preguntar si Sí, Álvaro. la inscripción no de proceso registral, la inscripción de la asociación civil no lleva dictamen de precalificación profesional como es en IGJ. ¿No lo lleva? No, acá en Provincia de Buenos Bien. Aires no. El dictamen de precalificación es en IGJ, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque directamente no hay escribano actuante. Entonces, el profesional actuante es o el abogado, o el contador, o el escribano que presenta la tramitación. Por eso ese Bien. Dictamen de precalificación, para ver si es idóneo, si tiene matrícula correspondiente. Todo eso es en el ámbito nacional, en la órbita nacional de IGJ. En Provincia de Buenos Aires, no. En Provincia de Buenos Aires, el profesional actuante que más interactúa es el escribano, sí o sí, con la escritura pública, con la rúbrica, con la certificación de firmas. Provincia de Buenos Aires trabaja más dinámicamente con los escribanos. Bien, y la otra pregunta era, tampoco necesita publicación en boletín oficial? La Constitución no, que también es otro recaudo de la órbita nacional. Bueno, muchas gracias. No. Bueno, ¿alguien más sobre Constitución? Sí. Creo que Jess, que va a ser la moderadora para pasarte las preguntas, tenía algunas anotadas que estaban haciendo por el chat. Perfecto. Hola, Rocío. Perfecto. Bueno, andás? bien.
Tenía una que era cuántas personas, habían preguntado a uno de los compañeros, que vos dijiste, si no escuché mal, que eran 8, así que esa estaría como respondida. ¿Cuántas personas la van a integrar? Un mínimo de 8. Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal 1, vocal 2, que es vocal titular, vocal suplente, a eso le decimos vocal 1, vocal 2, revisor de cuenta titular y revisor de cuenta suplente. Y pueden ser hasta 12, antes eran 16, pero ¿qué pasa? Les cuento el trasfondo de todo eso. Muchas veces después se pelean, pasa el tiempo, la gente se deja de tratar, no se ven, es difícil hacer las reuniones, entonces muchas veces es mejor que sean 8 los principales, vamos a decir. Bien. La otra pregunta que tenemos es, ¿quién es el director de Personería Jurídica? Mirá, hoy por hoy todavía estaba en Constitución. La dirección con todo esto está funcionando muy por turnos específicos. Todavía no habían autoridades elegidas, entonces, bueno, estaban directamente, hay sí autoridades de cada dirección, es decir, de la dirección de Contralor, mesa de entradas, específicas, pero no hay director en sí del organismo, de la dirección. Depende de la órbita del Ministerio de Justicia, pero no está todavía la designación del director. Hay muchos organismos de Provincia de Buenos Aires que todavía siguen así porque todo esto de la pandemia ha atrasado las designaciones y ha atrasado también la conformación de los organismos. Bien. Y la otra pregunta que tenemos es, ¿cómo están haciendo para las renovaciones de CD? Bien. Mirá, la comisión directiva, cuando se presenta la documentación posasamblearia, que es a donde se renuevan los integrantes, se están atendiendo, ya más o menos te lo dije anteriormente, pero vamos a profundizar sobre eso, que es el organismo de Contralor. Uno presenta una documentación posasamblearia, que es de renovación de comisión directiva, por lo general se suele hacer así, y se plasma en diferentes formularios, que iba a hablar posteriormente de eso, para que se puedan hacer las renovaciones. Y se tiene que tener en cuenta el ejercicio económico que haya sido presentado antes o después. Acordémonos que tienen el plazo de 2 años. Si el ejercicio económico fue presentado lo tienen que presentar anteriormente, lo aprueba la vieja comisión directiva y después hacen la posasamblearia. Todo eso se presenta en Contralor. Se saca un turno virtual, que es lo que también voy a dar las direcciones de correo, las casillas de correo. Se saca un turno por ahí, o mi función muchas veces es presentar en persona toda esa documentación y asesorar a la gente para que lo pueda hacer de una manera correcta en Contralor. ¿Por qué? Porque los trámites, sobre todo con esta situación, se está complicando de poder presentar. Entonces, muchas veces las personas que vivimos en La Plata lo podemos hacer y podemos acumular los trámites para el día que nos den el turno poder llevar todo adjunta a la documentación y poder presentarlo. Pero las renovaciones se están haciendo de la misma manera que se seguían haciendo. Posasamblearia o anterior a la asamblea, se renuevan la comisión directiva, se cambian o se reeligen de la manera que lo esté haciendo la asociación y presentando la documentación del ejercicio económico posteriormente. Bien. Te hago la última y seguís. Una compañera pregunta si tenemos que recurrir a un escribano y pagarlos, o la dirección tiene un escribano que certifique. Mira, sobre eso, el estatuto sí o sí tiene que ser por escritura pública. Por lo tanto, sí o sí tengo que recurrir a un escribano para realizar la escritura pública. Sería la escritura pública más la copia certificada de la misma.
Pero los demás formularios que llevan la certificación de firmas, que también es una función que le hacen los escribanos, se pueden suplir por lo siguiente: el anexo 2, la nota de presentación, el anexo 3, el mismo anexo 11. El anexo 11 yo por lo general no le pido a la gente que me lo rubrique, que me lo certifique en su ciudad, sino cuando me encargan una personería, lo voy y lo certifico yo con mi firma. Total es pedir el nombre solamente. Acá en el municipio, voy a la dirección para que me certifiquen la firma, y lo hago de esa manera, para que la gente no gaste en esos trámites. Lo que decía, de las certificaciones de firmas se pueden hacer en el registro de comercio de la ciudad, o que certifica, o en un juzgado de paz, o en la delegación. Muchas veces hay ciudades que tienen delegación interna de personería jurídica, por ejemplo, Mercedes, por ejemplo, Junín, por ejemplo, Tres Arroyos, Mar del Plata. Y en esa delegación se va y se certifica la firma. ¿Qué pasa? El trámite de esa delegación es acumular una cierta cantidad de trámites son gestores de gestores. Acumular una cierta cantidad de trámites para cargarlos en un bolsín y traerlo a la dirección. Por eso es que hay gente que aprovecha la posibilidad de decir, si hay una persona que sepa de personería y que trabaje en la dirección, que trabaje para los trámites de constitución en la dirección, se presentan así y uno se lo encarga a un gestor, se lo encarga a un abogado que sea específico, profesional en la materia. Hay papeles, por ejemplo, que se pierden, que por ahí no llegaban a destino en personería, a destino de personería, y bueno, y nos ha pasado con algunas asociaciones años atrás de todo esto. Ahora el engranaje entre las delegaciones y la dirección es mucho más sólido y mucho más firme, y no hay más trámites de que no lleguen a destino, vamos a decir, o lo que fuere, porque uno por ahí hace el sacrificio, junta todo para poderlo presentar en su delegación local, porque no puede viajar, porque no entiende, porque no tiene los medios muchas veces, o porque lo han ayudado ahí, y no es justo que se pierda la papelería al llegar a la dirección, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante que hoy los lazos entre la dirección y las delegaciones funcionan bien y los papeles llegan al destino. ¿Qué pasa? Por el tema de la pandemia hay muchas delegaciones cerradas y la única que sigue funcionando es la central, es la Dirección de Personería Jurídica. Por lo tanto, por más que nosotros rezonguemos, los profesionales que vamos continuamente a la dirección para hacer los trámites, al menos nos dejan constituir en época de pandemia, ¿verdad? Nos dejan constituir, podemos entregar ejercicios económicos, podemos entregar cualquier trámite que nos encomienden las personas de afuera, vamos a decir, que lo necesitan en este momento, lo necesitan para un sinfín de trámites, para que la asociación pueda llevar a cabo su vida en la comunidad. Bien. La última pregunta es, por ejemplo, en Dolores el registro de comercio no certifica documentación de asociaciones. ¿Cómo podemos hacer para exigirles que cumplan con ello? Mirá, esto pasó mucho tiempo en Junín. El registro no certificaba. Algunas veces te certificaba fotocopias, pero no te certificaba firmas. Entonces se hicieron varios reclamos al municipio y la delegación empezó a certificar, empezó a funcionar y empezó a certificar. Se juntó un número de reclamos grande para que o el registro certificara o en algún lado que se pudieran hacer las firmas para no gastar, porque obviamente que son muchísimos los gastos que ocasiona vamos a decir, constituir una asociación, sobre todo en sus momentos de constitución. Entonces, se hizo en base a los reclamos de la misma gente. Y he ido a certificar firma y me han dicho que no, y bueno, es muy distinto todo.
Bueno, ya te digo, fue una situación de tire y afloje y en el mal sentido de la palabra y bueno, y que las instituciones, vamos a decir, de la comunidad cumplan su función, una función que fue específica antes de la reforma del código. Siempre los registros de comercio se han sido encargados de esas funciones y por qué no hacerlo. Y bueno, y si no lo hacen, que al menos pueda existir una delegación o una parte, una oficina dentro del municipio que se pueda encargar de estos trámites. En La Plata también hay una oficina de delegaciones. Antes lo hacía el registro y todos los clubes, bibliotecas de la zona van por ahí sin saber que Personería también certifica, van y lo hacen en el municipio. Y es totalmente válido para la dirección, la certificación. Y es una, ya te digo, es una secretaría más dentro de, una oficina más dentro del municipio donde se pueden hacer estas cosas y donde también es poder asistir a la gente en estos difíciles momentos. Bien, te dejamos seguir entonces. Vamos con los problemas frecuentes de las asociaciones civiles. Yo esto es algo que empezaba siempre a hablar sobre esto, porque era muy habitual. Más que nada quería hacer referencia a la constitución de las asociaciones civiles, pero para que ustedes supieran, para empezar de cero, para un puntapié inicial, para decirles que hay que tener perseverancia y que estas cosas salen y que es muy importante la constitución. Y hacerlo de una manera, no constituir una asociación civil de hecho, hacer una asociación civil con todo el marco de regulación legal para poder funcionar y para que esté inscripta en la dirección de una manera correcta para después pedir un subsidio, para después alquilar, para después adquirir una cuenta de banco, para cumplir después con todo un sinfín de cosas que quizás nos lleven a que la asociación de manera próspera a lo largo. Pero bueno, vamos a hablar de los problemas frecuentes de las asociaciones que se dan mucho en el día a día. Siempre, por lo general, hay problemas de deterioro institucional, ya sea porque me han venido a ver muchas asociaciones a lo largo de todos estos años, asociaciones ya constituidas porque los socios se han separado, las comisiones se han separado, se han peleado y se han constituido comisiones paralelas, no encuentran los papeles, perdieron los libros, ese es el deterioro institucional. Hay problemas para el cobro de cuotas, se constituyó un club hace unos años y empezaron con problemas para el cobro de cuotas. Esto lleva también a peleas entre los mismos socios, problemas para recibir los subsidios, para incorporar programas, también cuando hay deterioro institucional, cuando no tengo los balances, cuando no tengo los ejercicios económicos presentados, cuando pierdo la vigencia de la asociación, tengo todos esos problemas, no puedo pedir un subsidio, no puedo ingresar a un programa, quiero ser parte de anotarme en un proyecto específico de alguna empresa, todas las cosas al día sería lo elemental, vamos a decir. Desmotivación y peleas entre los asociados y los directivos. Muchas veces los asociados no están del todo conforme con la comisión directiva. Eso pasa mucho en los clubes, por lo general. O no la reconocen como legítima. Por eso también es importante que los asociados vayan a las asambleas. Son siempre cosas, por lo general, que se dan intrínsecamente dentro de en el interior de la asociación, pero que son problemas bastante recurrentes. Falta de infraestructura, no tienen a dónde funcionar, imposibilidad de pagar los servicios básicos. Esto sucede mucho. Ahora, bueno, hay por ahí la posibilidad de pedir algún subsidio, de entrar en un programa, pero bueno, en los últimos años cuando recuerdo de casos de que había clubes que pagaban una locura de luz, era imposible
eso sumado a el alquiler, sumado a que durante los periodos 2017, 2018 habían empezado a tener de vuelta la copa de leche, muchísimos clubes subvencionándola en sí mismos, ellos mismos, porque no había una ayuda por parte del Estado, y bueno, y eran temas bastante recurrentes. Y conflictividad interna o externa, muchas veces hay problemas externos hacia la misma asociación, hay problemas de que muchas veces se quieren, hay problemas por ahí edilicios, algún terreno que tengan al lado, un saloncito que tienen al lado, y bueno, hay conflictividad con diferentes asociaciones, por lo general se da mucho, y también, y es un problema que lo tienen casualmente y no está para asesorar, para aconsejar, por eso es tan importante, decía, la conflictividad interna o externa, muchas veces, de algún club que pueda llegar a tener problema con algún terreno, un centro de jubilado que tenga problema con algún terreno, con otra asociación, pasa en muchos lugares de tema de usurpaciones, por eso es tan importante que la asociación esté fuerte por dentro, esté fuerte con sus papeles internos, esté fuerte en su constitución, fuerte con los ejercicios económicos, tenga el certificado de vigencia al día, para que todos estos problemas que se pueden dar en la órbita exterior con otras personas que no son allegadas a la asociación o con mismos socios de la asociación, pero que no tengan, vamos a decir, repercusiones en lo que es la inscripción de la asociación. Estos son problemas frecuentes y recurrentes. Yo siempre los planteo porque mucha gente después tiene que hacer normalizaciones en base a la amenaza de todos estos problemas que están acá detallados, o al planteo de otras comisiones, de comisiones paralelas, y eso deviene en una denuncia quizás en la misma dirección, y por eso es tan importante tenerlo presente, vamos a decir. Después hablamos de la normativa y disposiciones. Yo acá lo que hice fue hacer un recondo de la legislación provincial y de las disposiciones de la Dirección Provincial de Personería. Porque todo esto surge de la disposiciones internas de la dirección. Todos estos requisitos de constitución, de normalización, de ejercicios económicos, de categorías, de trámites simplificados, de fiscalización, todos esos surgen de disposiciones internas de la misma dirección, como dijimos, en la órbita provincial. Hoy por hoy, lamentablemente no están en ninguna legislación provincial, ninguna ley provincial que la reglamente. Y es importante que estén porque los momentos y los periodos cambian. Hoy estamos en el año 2016, de 2017, estábamos en el periodo de los tarifazos. Hoy estamos en el periodo pandemia. Y muchas veces son distintos momentos históricos que nos van marcando que la dirección trata de acoplar a esos problemas sociales, vamos a decir, a ese momento histórico que estamos viviendo, con disposiciones internas, pero eso es en base a los gobiernos muchas veces. Entonces hay disposiciones que nos van a favorecer y hay disposiciones que no nos van a favorecer. Como asociaciones hablando, la legislación provincial se rige por la ley de sociedades, esto tendría que ser cambiado porque tuvimos una reforma del Código Civil en el año 2014, hay decretos que estamos viendo que son del 76, decretos, leyes, el otro del 80, ¿viste? Hay cosas que por ahí se tendrían que reformular, entonces, que ya piden una actualización de la legislación. Y en la próxima Filmina vamos a ver que hay un proyecto que seguramente ustedes lo deben de haber escuchado,
hay varios, a lo largo del tiempo, de todos estos años, hubo varios proyectos en la legislatura, algunos fueron provechosos, otros no, pero se pudieron, vamos a decir, complementar con otros proyectos que realmente valieron la pena. Y ahora hay un nuevo proyecto que tiene media sanción, que ingresó en Cámara de Senado, en Cámara de Senadores provincial hace 2 semanas, y es importante que quizás se pueda llevar adelante. Ya está en su paso último de convertirse en ley, que es el proyecto de 1100, periodo 2021. Es un proyecto de ley declarando de interés público provincial a las asociaciones civiles constituidas en la órbita de Provincia de Buenos Aires. Es el del diputado Tinianelli, Facundo Tinianelli. Es un proyecto lindo, yo lo tuve posibilidad de verlo, de revisarlo. Es, a mi criterio, un proyecto que comprende varias facetas, comprende las categorías de las asociaciones, habla específicamente de la categoría 1 de las asociaciones. La categoría principal para poder, general y principal para poder acceder a algún tipo de beneficio que uno diga, bueno, tengo los papeles al día para simplificar los trámites, llevo a cabo el ejercicio económico, presento todo y puedo, y realmente tengo derecho a acceder a una cuenta bancaria, acceder a distintas, en el ámbito educativo, a tener un fines dentro de la asociación, agilizar cuestiones que muchas veces son engorrosas y son complicadas para las asociaciones o no se sabe por dónde empezar. Y bueno, y lo que se plantea con este proyecto, que va dirigido específicamente al bien público y a los clubes de barrios, a los centros de jubilados de fomento, es para que se puedan regularizar en sus trámites y poder acceder a la vigencia tan pedida, sobre todo en este momento. También en un momento habla de los gastos económicos, alguna manera de morigerar las escrituras públicas, que es el gasto económico más importante que tienen las asociaciones al momento de constituirlas. Esto, si se puede hacer, sería realmente importantísimo, obviamente sin soslayar los principios del derecho, ni el Código Civil, ni nada por el estilo, pero sin pasar por delante principios del derecho, pero sí morigerar esos gastos para que se pueda hacer al menos una escritura social, que sería muy importante. Sobre todo si nosotros tenemos en cuenta de que las asociaciones no tienen ánimo de lucro, eso es importantísimo. También protegiendo la inembargabilidad de los bienes. Sobre eso, siempre por lo general se plantea, hay una ley provincial que se va prorrogando todos los años, y también hay una necesidad de tener una ley específica sobre esto, y qué mejor que un proyecto de personería y de las asociaciones civiles que contemple esto. Así que es algo para tener en cuenta y para poder mirarlo desde esa perspectiva, y de que todas estas disposiciones internas se puedan plasmar en una ley de verdad y lograr la protección de las asociaciones, ¿verdad? Yo siempre digo que tengo diferentes proyecciones y metas desde mi lado o desde mi órbita profesional, desde mi órbita de aporte social a cada persona que viene al estudio a verme, o que por ahí me consulta por teléfono, o que me recomienda por un compañero, por una compañera. Siempre digo esto. Uno, es importante que contribuya a la regulación y a que estas
a que estas asociaciones civiles se normalicen, a las que ya están constituidas, para que no haya pasado por algo que se constituyó y que quedó en el olvido, y nunca más, no. Cuando nace una persona jurídica, que es en el momento de la Constitución, tiene que seguir a lo largo de los años y tiene que enriquecer a la comunidad a lo largo de los años. Y tiene que tener un fin en sí mismo para poder proseguir, para poder continuar con su función social, para incentivar a que las personas se regulen, se normalicen, para informar muchas veces. Uno ve que AES de la provincia de Buenos Aires, que son muy chiquitas, y en el club, en la biblioteca de ciertas ciudades que son muy chicas de provincia de Buenos Aires, pasa la vida de todos los chicos. El chico sale del colegio y su segunda casa es el club. Hace los deberes, hace las tareas, es un ámbito de contención. Por eso todo el incentivo que le está dando ahora Provincia de Buenos Aires a lo que son los clubes de barrio es importantísimo. Y no solamente los clubes de barrio, sino lo que puede llegar a ser una sociedad de fomento para un centro jubilado, una biblioteca, un centro cultural para los adolescentes, diferentes lugares que tienen un público específico, pero que en todos estos años nos han servido de merenderos, nos han servido de comedores, y hoy nos sirven para paliar la pandemia. Es importantísimo. Hay distintos manuales de información de la misma dirección, que les dejo los links en el PowerPoint. Quiero que ustedes lo tengan. Son manuales de información que explican. Quiero por ahí hablar de diferentes cosas, pero tampoco. Una vez que está constituida la personería, los libros sociales, eso es muy importante también. También están en un manual, son cortos, son fáciles, específicos para que ustedes puedan adquirir la información. Son 7 libros, son manuales de constitución, posasamblearios, de libros sociales. Son 7 libros, los libros sociales que luego de la Constitución van a tener que adquirir: una acta de asamblea, reuniones de comisión directiva, un diario, un libro diario, inventario de balances, un registro de asociados y socios, y después está el libro de comisión revisora de cuentas, pero ese es opcional. Ese sería el 7º, que es opcional. Se puede hacer en un libro de acta. La comisión directiva, la comisión revisora ahí plasma más que nada la versión del balance y la aprobación y el detalle del balance en el mismo actas. Pero bueno, para que ustedes tengan. También les incluí dentro del mismo PowerPoint los formularios para obtener el certificado de vigencia. Habíamos hablado recién de la posasamblearia. Bueno, el ejercicio económico, ¿cómo lo presento? Por una minuta, un anexo 2, un anexo 7, en el cual se plasma todo el balance. No se entrega el balance, no se entrega más a la dirección, queda plasmado virtual en el anexo 7, misma dirección, una disposición interna, el acta de asamblea y aprobación del ejercicio económico, la justificación de quórum y asistencia, opcional si se quiere entregar el balance, y la declaración se entrega el anexo 19. Ya llegando al final, les agradezco mucho el haberme escuchado. Bueno, agradezco mucho a la Asociación Tres Banderas, al Club Tres Banderas, y a su Comisión de Mujeres, que también obviamente me han incluido, a vos, Facundo, también. Mi finalidad es acompañar desde la órbita profesional a todas las personerías jurídicas que lo requieran,
a las personas físicas que las integran, que muchas veces lidian con estos problemas y que son bastante engorrosos, y que muchas veces uno tiene un formulario y no sabe cómo encararlo, cómo plasmarlo, qué hacer, vamos a decir. Y bueno, es tan importante esto. No sé si hay alguna pregunta, si... Sí, Rocío, tengo unas. Sí. Es una duda mía la primera, porque yo te escuchaba y decía, ¿los colegios profesionales son asociaciones civiles? No. No. No son asociaciones civiles, son colegios de diferentes profesiones que integran la regulación de una profesión específica, ya sea un colegio de abogados, un colegio de ciencias económicas, tienen gobierno específico, si bien se rigen por formas diferentes, por formas similares, vamos a decir, tienen una comisión directiva interna y todo eso, pero se rigen por otras normativas. Bien. Es la necesidad de regulación de una profesión. Muchas veces tienen cajas, tienen obras sociales, tienen, otros convenios colectivos, tienen distintas cosas que son en el marco de regulación específica del derecho laboral de una profesión. Es distinto, son asociaciones de otro tipo. Bien. Otra pregunta es, las asociaciones iniciadas en el 2019 que aún no han salido, ¿qué va a suceder con ello? Bueno, mira, las que no han sido observadas siguen su trámite. La dirección, más o menos te cuento el trasfondo de todo esto. En diciembre del año pasado, en noviembre, la dirección se mudó de edificio. No está más en el piso 15 de la torre de 12 y 51. Está en calle 6 y 48. El Ministerio de Justicia, esa descentralización, descentralizó el organismo y se llevó ahí. ¿Qué pasa? En ese interín se archivaron todas las asociaciones que se había presentado algo, todo lo que se había constituido, no todo lo que estaba en proceso de normalización, no así los ejercicios económicos o las que estaban vigentes. Todo lo que se había constituido o estaba en proceso se archivó. Desarchivaron en diciembre y principio de febrero, que fue cuando empezó a funcionar la dirección, porque en enero siempre hacen su receso, y siguen su curso este año. Las cosas siguen funcionando, pero ya te digo, de manera virtual y por turno previo. Hay una forma de tener el seguimiento de una personería jurídica, que por el número de legajo y la página específica de la dirección. Ahora les puedo pasar para que ustedes cuelguen en su página el link para que ustedes puedan ver. Uno ingresando el número de legajo es que dice, bueno, está observada la personería o necesito falta complementar tal requisito sobre lo que presenté el año pasado, ¿verdad? O está constituida y tiene la resolución de constitución, que eso es también, ese es el DNI de una asociación. La resolución de constitución es el DNI de una asociación, es muy importante a los fines de que uno cuando termina de hacer todo este procedimiento, todo este papeleo de constitución, a nosotros nos dan, a las personas que vamos a retirar la constitución, nos dan el estatuto original, el estatuto ese que se pagó, que se hizo por escribano público, la escritura se entrega, y la hoja de constitución, que es es el instrumento específico de la asociación, es el DNI de la asociación. Ahí es cuando comienza la asociación a regir, porque yo capaz que presenté una asociación en el año 2018 y me la observaron, o no lo continué, o después que incluí, o tardé mucho para incluir una observación que me hicieron, y después la voy a buscar. Cuando la voy a buscar, en el acta de constitución, en el formulario de constitución que da la misma personería jurídica, es una hoja, ahí está la fecha en la cual la personería empieza a funcionar.
que quizás no coincida con el estatuto, porque el estatuto lo presenté antes, lo presenté quizás un año antes, pero me lo observaron, y es distinta a la fecha de constitución. Eso es importante a los fines de después decir, bueno, ¿cuándo tengo el ejercicio económico? ¿Cuándo lo hice? Si yo inicié la personería en el año 2019, pero en realidad me salió en el año 2021. Bueno, recién en el 22 tengo que presentar el primer ejercicio económico. Bueno, yo en principio quiero agradecerte, Rocío, sos súper clara, agradecerle a todos los participantes, a los organizadores, y bueno, Rocío, así que te vamos a seguir molestando, y aquellos que necesiten armar una personería jurídica, una asociación civil, o continuar con los trámites, pueden hacerlo tranquilamente con Rocío, porque trabaja muy, pero muy bien, es su trabajo. Nosotros la conocimos a Rocío por un amigo que es Juan Pablo Milano. Nosotros teníamos, y seguimos teniendo todavía algunas cuestiones entre de personas jurídicas, y es nuestra abogada de la Asociación Civil Las Tres Banderas. Y bueno, cuando nos dimos cuenta que sabía mucho, la convocamos a esta charla, que aceptó, así que más que agradecidos. Son muchísimas las personas que tenemos un montón de inconvenientes, porque trabajamos mucho en lo cotidiano y no le damos mucha importancia a las cuestiones formales, y después son los inconvenientes que dijo Rocío, ¿no? Que tenemos para gestionar un subsidio, o miles y miles de inconvenientes, pero bueno, con Rocío podemos descansar, por decirlo de alguna manera, y quedarnos tranquilos que Rocío nos hace las gestiones. Así que bueno, y aparte cobra barato, que es una cuestión que es importante que lo sepan. Así que gracias, Rocío, te vamos a seguir molestando. Así que gracias por tu explicación. Acá me dicen algunos compañeros si le puede pasar el PowerPoint. Hay compañeros que son de otras provincias. Por favor, pasen el PowerPoint, que abajo están mis datos. Yo soy abogada, me especializo en Derecho Comercial, nunca me presento porque siempre empiezo con los problemas, siempre empiezo atacando el problema, siempre digo, esto hay que explicar, atacar para que más o menos útil, o cómo hacer para presentar esto. También soy secretaria de una asociación civil, también sé todo el esfuerzo y el trabajo que es, lo que significa pedir, golpear puertas y decir, bueno, quiero que me ayuden porque tengo una familia con 5 chicos que no comieron hoy al mediodía, tengo un abuelo que me está pidiendo un remedio y me golpea todos los días la puerta de la asociación porque no tiene otro lugar a donde ir. Y muchas veces es esa contención. Entonces entiendo también del otro lado, y muchas veces me ha dado bronca y digo, pero ¿cómo puede ser que un papel me obstaculice el poder hacer todas las cosas para las cuales y bueno, y pasan esas cosas. Abajo tienen mi hoja de contacto, un mail para que se puedan comunicar, no hay ningún problema sobre esto. Gracias a las Tres Banderas por darle esta posibilidad en el ámbito local de su ciudad. Si quieren podemos hablar de otras cosas. Están los procesos de normalizaciones que también son largos y son complicados. Hay asociaciones que tienen muchísimos años que no saben cómo regularizar su situación, y bueno, y también esas asociaciones antes, imagínense que quizás se donaban terrenos a las asociaciones, se donaban casas para las asociaciones, cosas que ahora han desaparecido, uno tiene que alquilar, por ahí no existen esas cosas hoy por hoy, pero en esos años sí, y bueno, y para que ese terreno no se pierda, voluntad de seguir trabajando. Rocío, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo en principio te agradezco mucho. Por ahí lo veo que está Esteban Giles de La Plata, que están trabajando también en armar una asociación civil junto con Rocío. Y bueno, todos los compañeros que tengan alguna inquietud se van a comunicar directamente con Rocío. Nosotros lo venimos diciendo de las Tres Banderas, sería que en cada uno de los municipios donde estamos como organización tengamos una asociación civil, y nosotros lo vamos a ayudar a gestionar, que bueno, que tenemos, gracias a Dios, bastantes contactos. Pero es importante, como decía Rocío,
estar bien organizados jurídicamente, y bueno, y sabemos que contamos con Rocío para que nos dé una mano y que nos ayude a tener las personalidades jurídicas al día. Y bueno, y un saludo para todos los participantes, que en algún momento llegamos a ser 46, 47 participantes, así que gracias a todos por participar. Muchas gracias Facundo Celasco por la gestión, muchas gracias Verónica, muchas gracias Paula, Daniel de Sistemas que me salvó la vida. Realmente muchas gracias compañeros, muy buena gestión y un abrazo a todos los participantes de que puedan solucionar sus dudas y que sigamos en contacto para poder trabajar o para cualquier asistencia e información que ustedes quieran, no hay ningún problema.